y gócese en la presencia de Dios, amado hermano. Gócese por lo que Cristo representa para la iglesia, por lo que Cristo representa para nosotros hoy en día, y porque Él sigue obrando de formas especiales, de formas maravillosas. Él sigue obrando en nosotros, amén. Yo siempre he dicho, estos días era para que las iglesias estuvieran abarrotadas, ¿verdad? Estuvieran abarrotadas. Pero ¿sabe qué? Estamos, los que estamos, y decía mi papá, pero bien peinados. Somos pocos, pero bien peinados. Apláudale al Señor porque Él vive. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Doy gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que podemos estar aquí. Es maravilloso poder estar en la casa del Señor, nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra congregación. Amén. Somos una familia en Cristo donde venimos, nos reunimos, nos gozamos de vernos y juntos poder agradecerle al Señor y juntos poder cantarle al Señor. Y yo me gozaba ahorita con Caleb, con mi niño, y le doy gracias a Dios por la vida que le presta, la vida que le ha dado. Yo siempre le he dicho al Señor, ¿verdad?, que lo guarde y que siempre esté rodeado de amor, pero sobre todo que siempre tenga la presencia de Dios en su vida, en su corazón. Y damos gracias al Señor por ese año más. Ya son 9 años, añotes, ¿verdad? Llenos de vida este muchacho, gracias a Dios. Y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por mis hermanos Carrillo, mis amados pastores, Consuelo, Jesús, por cada uno de ustedes, mis amados hermanos también, Santos, Germán, ¿verdad? Es gozoso estar aquí en la presencia de Dios, alabando y bendiciendo. Y sabe que el tema que yo estaba preparando es sobre el impacto de la resurrección de Cristo Jesús. Aleluya, a su nombre. Yo no sé si usted se impactó al escuchar que Cristo vive. Yo no sé si usted se impactó cuando escuchó de que Cristo murió y resucitó con poder y que vino para darnos vida y dárnosla en abundancia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios por lo que Cristo Jesús ha hecho en nosotros? Y quiero compartirle en este momento, si puede abrir su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, en el versículo 25. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos, ¿qué dijimos? Romanos 4, 20, 25. Dice la palabra del Señor, el cual dice ¿fue qué? Por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, la resurrección de Cristo, iglesia, de Cristo Jesús, significa que somos justificados ante Dios. ¿Cuántos le dan gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Ahora, por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces cuando nosotros estamos cometiendo error tras error, pecado tras pecado, ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros? Estamos poniendo una barrera entre Dios y nosotros. Y muchas veces nuestra vida empieza a generar, o venimos entrando con problemas, con situaciones difíciles, que la única forma en que nosotros como hijos de Dios podemos salir adelante es a través de ¿quién? De Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y creo que la resurrección de Cristo Jesús significa que nosotros podemos tener el poder para poder seguir hacia adelante. ¿Por qué le digo el poder? Porque cuando nosotros nos acercamos a la gracia de Cristo Jesús, nos acercamos a su presencia, las cosas empiezan a cambiar, empiezan a ser diferentes para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces cuando no teníamos a Cristo Jesús, venía una situación difícil a nuestra vida y lo que pasaba es que
nos poníamos sumamente a lo mejor desconsolados, tristes. Buscábamos soluciones en otras cosas. Buscábamos soluciones a lo mejor en otras personas, en alguna situación, en alguna crisis que se presentaba. Buscábamos una salida, pero no era la salida correcta. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, ¿cuántos dan gloria a Dios? Sabemos que el recurso inmediato se llama Cristo Jesús. El recurso inmediato se llama Cristo Jesús. Se llama Dios, nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. Y es lo importante de saber que tenemos a un Cristo que murió, pero resucitó con poder y gloria, para podernos, como decíamos ahorita al iniciar, para hacernos más que vencedores en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, cuando él menciona y dice, ¿qué es lo que hace una pregunta? Dice, ¿qué es lo que me podrá, dice, separar del amor de Cristo? Y empieza a mencionar algunas situaciones. Y muchas veces yo creo que si Cristo no hubiera llegado en el momento indicado, en el momento preciso a la vida del apóstol Pablo, a lo mejor las situaciones, los resultados hubieran sido diferentes. Pero cuando Cristo llega a tu vida, aleluya, las cosas empiezan a ser diferentes. Podrá venir lo que venga a nuestra vida, pero ¿sabe qué? Nos mantenemos agarrados de la mano de aquel que murió y resucitó. Aleluya. Y nada va a detener a la iglesia, nada nos debe de detener. Nuestro amado pastor estuvo dando un estudio tremendo, que cuando salíamos íbamos pensando en si verdaderamente somos discípulos, si verdaderamente somos hijos de Dios. Pero cuando nosotros entendemos lo que Cristo, el propósito por el cual murió, por el cual resucitó, debe de haber un impacto en nuestra vida, que ese impacto debe de transformar nuestra forma de andar. ¿Cuántos dicen amén? Que ese impacto debe de transformar nuestra forma de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No nada más es venir a la iglesia por venir, no nada más es cantar por cantar, es venir y entregarle nuestra vida entera como un sacrificio vivo delante de Dios, a su nombre. Esta semana pasada, el sábado este sábado antepasado, falleció un pastor. Fue mi padre espiritual. Cuando yo me voy al Paso, que tenía cerca de 14, 15 años, llegué a la iglesia con él. Él me acogió, era un conocido de mi papá también. Y esta semana pasada él falleció. Y le doy gracias al Señor porque Dios utilizó a ese hombre. Fue el que me dijo, ¿sabes qué, Abraham? A partir de hoy, me dijo, a partir de hoy, Abraham, le vas a servir al Señor. Y yo me quedé, pero pues ni sé cantar. Le dije, yo no sé ni cantar. Me dice, pues vas a tener que aprender. Pero es que nada, vas a tener que servir al Señor. Y te vas a encargar, me dijo, te vas a encargar de la alabanza, de la música. Híjole, pero no tengo ni músicos, le decía. No hay ni músicos. Me dice, vas a preparar gente. Y algo que me enseñó hasta el día de hoy, lo tengo aquí grabado en mi corazón. Me dijo, lo único que te voy a pedir, yo tenía 19 años, lo único que te voy a pedir es que le seas fiel a Dios. Séle fiel a Dios, porque Él nunca nos va a fallar. Él nunca se va a equivocar. A su nombre. Y le doy gracias al Señor que usó a este gran hombre de Dios para poderme encarrilar en el ministerio. Y cuando de repente yo andaba ahí menguando, que no quería y que de repente quería poner un pie en las cosas del mundo, pues estaba joven, imagínense. Llegaba y me hablaba con amor, me decía, tú le perteneces a Dios. Tú le perteneces a Dios. Y damos gracias al Señor porque Cristo siguió obrando todos estos años en nuestra vida, en mi vida. Y le doy gracias a Dios porque puedo hoy estar aquí en este momento
hablando de la grandeza, del impacto de Dios en mi vida. Aleluya, a su nombre. Yo no sé si usted habla, si usted comenta, si usted promueve que Cristo resucitó de entre los muertos, que Cristo vive, que Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de estar impactados con lo que Dios está haciendo día tras día en nosotros. La resurrección, iglesia, de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La muerte no lo pudo tener. Aunque fíjese, cuando Él estaba muerto, todos estaban celebrando. Los fariseos estaban gozosos del logro que habían podido obtener. El Sanedrín estaban, yo creo, celebrando y diciendo: logramos quitarnos a este hombre nombrado Jesús del camino. Pusieron una gran piedra en esa tumba. Roma estaba diciendo: bueno, si fue bueno, nosotros nos lavamos las manos y no tenemos nada que ver. El diablo, Satanás, creía que había vencido, que había ganado la guerra, la batalla. Pero el tercer día, a su nombre, aleluya. Y eso es la razón, eso es lo maravilloso del cristiano, que creemos en aquel que pudo venir y vencer la muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La piedra fue removida. La piedra fue removida y Jesús se levantó de entre los muertos. A su nombre. Vamos a leer en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 2. Te alabamos, Cristo Jesús. Versículo 24. Dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué dice Romanos? Vamos adelantito a Romanos capítulo 6. En el versículo 9. Aleluya. Dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. ¿Le puede aplaudir al Señor Jesucristo? Aleluya. Aleluya, Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Aleluya. No tenemos, iglesia, no tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. Es por eso que en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón, iglesia, es la muerte, es el pecado, y el poder del pecado es la ley, es lo que dice la palabra del Señor. Pero a Dios gracias, dice, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos son más que vencedores en Cristo Jesús? ¿Cuántos son más que vencedores? Aleluya, aleluya. La resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes, ¿cuántos de aquí creen en la palabra? ¿Cuántos de aquí creen en las escrituras? Es importante que como hijos de Dios creamos su palabra. Y déjeme decirle, la resurrección de Cristo Jesús significa que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, estamos unidos con Cristo. ¿Cuántos de aquí están unidos con Cristo Jesús? Vamos ahí mismo en Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos ¿en qué? En vida nueva. Y eso solamente va a pasar si nosotros hemos creído en Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya.
Aleluya. Sabe que a veces cuando hablamos de creer, a veces se dice fácil el creer. Pasaba una situación y me decía Marta, y eso que conocen de Dios. Y le digo, no conocen de Dios, porque si conocieran de Dios no hubieran cometido tales atrocidades, tales causas o acciones. Cuando uno conoce de Dios, camina diferente. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras acciones son diferentes. Si antes me enojaba y era violento y golpeaba a medio mundo, cuando uno conoce de Dios, uno tiene que respirar, tranquilizarse y decir, ¿sabes qué? Dios toma control de la situación. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno se ponía enfermo, híjola, vámonos a la limpia. Necesitas una limpia, ¿verdad? Y ahí andan, ¿verdad? Y hablando a pare de sufrir. Pero cuando uno conoce de Dios, ¿qué es lo que hace? Uno aprende a doblar rodilla y dirigirnos al Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el poder de la resurrección, que cuando nosotros hemos creído en ese Cristo resucitado, nuestra forma de conducirnos debe de ser diferente, o es diferente, para la gloria de nuestro Señor y Padre. No debemos de dudar de la palabra de Dios. No debemos de dudar del poder de Dios. No debemos de ser personas que nos muevan cualquier tipo de corriente que pueda venir. En un momento estamos aquí, en otro día a lo mejor estamos de este lado. Nuestro caminar debe de ser firme en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de conducirnos creyendo en su palabra, creyendo en lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros. No fue en vano. Ahorita Marta decía, cuando pasó a hablar aquí al frente, decía, es que siendo inmerecedores del amor de Dios. Y muchas veces somos inmerecedores. A mí me sorprende cuando el pastor dice, vamos a dejar a Cristo Jesús aquí. Ahorita le voy a cerrar. ¿Por qué? Porque tengo una reunión con los amigos. Y es triste, ¿cierto? Es triste que muchas veces tomemos a Jesús como si fuera un objeto o cualquier cosa, y lo dejemos olvidado unos momentos, que nada más le hablamos a Jesús cuando necesitamos algo. Eso es muy triste, pero como hijos de Dios debemos de tener en cuenta todo lo que Cristo vino y padeció, sufrió por causa de nosotros. ¿Y cuántos le dan la gloria al Señor en este momento? Porque valió la pena. ¿Cuántos dicen amén? Valió la pena lo que Cristo hizo por ti, hizo por mí. Ahorita cantábamos este hermoso canto, y lo que habla en Juan capítulo, refiriéndose a Juan capítulo 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y eso es lo que a nosotros nos debe de impactar, de saber que hay un propósito eterno en Cristo Jesús. Apláudale fuerte a aquel que se levantó de entre los muertos. Aleluya. Fíjese que la resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Confirma lo que tanto tiempo aquí ha estado escrito. Aleluya. Es por eso que cuando usted agarra este libro, precioso libro, ¿cuántos dicen amén? Amén. No nada más la saque el domingo, ¿verdad? Hay unos que ya ni la cargan. Es que dicen, no, es que ya la traigo en mi celular, ¿verdad, Marta? A su nombre. Pero ¿sabe qué precioso libro? Aleluya. Fíjese, usted puede encontrar, vamos a Isaías, vamos al profeta Isaías.
capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 10. Fíjese, aquí ya se hablaba de lo que iba a acontecer. Dice, con todo eso, Jehová quiso ¿qué? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a ¿qué? A padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá que linaje vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. Verá el fruto, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12, léalo conmigo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando. Apláudale al Señor Jesús, apláudale al Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Y esa es la razón por la que usted y yo estamos aquí. Esa es la razón tan grande de lo que hace más de 2000 años aconteció a través de Cristo Jesús, muriendo, resucitando, y que nosotros hemos creído en su muerte y en su resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no le vemos, pero sabemos lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Aleluya. Es por eso que, retomando este capítulo 53, los versículos que acabamos, Cristo Jesús viene a confirmar la verdad referente de lo que aconteció en las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Salmo capítulo 16. Versículo 10. Salmo capítulo 16. ¿Qué dice en el versículo 10, iglesia? Mi alma. ¿En dónde? Dice, ni permitirás que tu santo ¿qué? Versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya, a su nombre. Qué hermoso es poder ver que en la palabra del Señor podemos encontrar alimento para nuestra vida cuando creemos en el poder, en el impacto de la resurrección de Cristo Jesús. A su nombre. Y sabe, porque cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús, no hablamos de alguien quien murió y ahí quedó. Como podemos nosotros ver en la historia, usted va al sepulcro del profeta Mahoma, ahí van a estar sus restos. Los restos de Buda, Confucio, ahí están. Pero aquí lo grandioso, leyendo, cuando iniciamos la reunión, el servicio, leíamos cuando dicen, aquí no está, ha resucitado. Si usted va a la tumba de Cristo Jesús, ahí no está Él, ahí no están sus restos. Él está sentado a la diestra del Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. La resurrección de Cristo Jesús prueba que el evangelio es verdadero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice 1 Corintios? Vamos a 1 Corintios.
capítulo 15. Aleluya. Tú vives, Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Dice, ¿qué dice, iglesia? Capítulo 15. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó. ¿Cuándo? ¿Conforme a dónde? Conforme a las Escrituras. A su nombre. Apláudale al Señor, porque aquí tenemos la palabra, la veracidad del evangelio, la veracidad de que Cristo murió y resucitó con poder. Aleluya. Aleluya. El hecho de que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y sabe para qué? ¿Para qué Él es poderoso? Él es poderoso para salvar. ¿Cuántos de aquí son salvos? A veces dice, híjola, para que Dios me haya salvado, me haya perdonado, quiere decir que hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo, ¿cierto? ¿Qué dice? Es que yo fui tremendo, yo, o tremenda. Y también tremenda. Para que Dios nos haya alcanzado, su amor nos haya alcanzado, es motivo de regocijo, decirle, Señor, gracias. ¿Dónde estaríamos si ese poder de Cristo Jesús no nos hubiera tocado? Aleluya. Hay un canto que dice, me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que salvo soy. ¿Cuántos de aquí saben que son salvos? Hay unos que vienen a la iglesia, ¿seré salvo? ¿Seré salvo en realidad? Y luego con los estudios, las predicaciones que nos da el pastor, sale uno así como que, ¿pero en serio? Somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Él es poderoso para salvar, para salvar el día de hoy. El apóstol Pablo utilizó este argumento en Corintios, que acabamos de leer, capítulo 15, donde el apóstol defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación que el evangelio, nosotros como hijos de Dios dependemos de la muerte y de la resurrección en Cristo Jesús. Él menciona y diciendo, y si Cristo no ha resucitado, dice, vana es entonces nuestra predicación, hablando el apóstol Pablo, y dice, y vana también la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados, diciendo el apóstol Pablo. Entonces también los que han dormido, dice, han muerto. Los que han dormido, dice, en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, dice, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, hablando de si Cristo no se había levantado de entre los muertos. Pero como sabemos, y como lo dice la palabra de Dios, lo dicen las Escrituras, que Cristo se levantó al tercer día. A su nombre. Se levantó al tercer día con poder y gloria. Y esa es la razón por la que nosotros como cristianos, ¿y por qué somos cristianos? Porque creemos en el poder, en el impacto que tuvo Cristo Jesús al resucitar. A su nombre.
Apláudale fuerte a aquel que se levantó y a aquel que te levanta todas las mañanas. Aleluya. Aleluya. El apóstol Pablo explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del evangelio, sino que es el corazón del evangelio. A su nombre. ¿Qué dice? Fíjese, ¿qué dice el libro de los Hechos? Vaya a los Hechos, capítulo 2. En el versículo 24. ¿Ya lo tiene? Hechos 2, 24 dice: el cual Dios, ¿qué? Levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era que imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, ¿qué decía David? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Versículo 27 dice: porque no dejarás mi alma ¿en dónde? ¿En dónde? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros ¿hasta qué día? Hasta el día de hoy. Versículo 30 dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, que levantaría al Cristo para que se sentase en donde. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en donde, en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 32, leámoslo, iglesia. A este Jesús resucitó ¿quién? Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Cuántos de aquí son testigos del poder de Dios? ¿Cuántos de aquí son testigos de lo que Dios puede hacer en la iglesia? Apláudale a aquel que se mueve todavía. Apláudale y gócese en la presencia de Dios, porque todavía Dios puede obrar con poder con nosotros. Aleluya. Somos testigos de lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos de aquí Dios los transformó? ¿Cuántos de aquí fuimos transformados? Aleluya. Somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando nos levantamos y nos vemos en el espejo, decimos: Señor, gracias, porque transformaste, cambiaste a este hombre. Amén. Cuando nos vemos y todos los años que han pasado, podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Señor. La resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 4. Vamos a esta carta en Romanos. Uno 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. A su nombre. Si Jesús hubiera muerto y quedara muerto, Él habría sido, como habíamos mencionado ahorita, como muchos que venían antes de Él y como muchos que vinieron después. Pero no sucedió así, iglesia. Podemos nosotros ver que a través de la palabra Él sigue y es el único, y no va a haber nadie como nuestro Señor Jesús, que se pudo levantar de entre los muertos. A su nombre.
Y es por eso que nosotros hoy en día celebramos la victoria de Jesús. ¿Por qué? Porque creemos en que Él, a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, Él se levantó con poder. Y ese poder con el que se levantó es con lo que nos mantiene a nosotros aquí caminando. Que quién sabe cómo le estaríamos haciendo si no tuviéramos a Cristo con nosotros. Ha sido difícil el caminar, ¿cierto? Ha habido muchos problemas, iglesia. Ha habido muchas situaciones difíciles. Sí, sí las hay, ha habido. A lo mejor tú te has presentado el día de hoy con problemas o alguna dificultad en tu vida. En tu familia a lo mejor está pasando alguna situación complicada. Pero la solución aquí se llama Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que podamos vivir confiadamente, podamos tener paz en nuestro corazón y podamos decirle: Señor, nuestra mirada está puesta en ti. Mi mirada no está puesta en el hombre, no está puesta en otras cosas superficiales que a veces se presentan y que nos quieren distraer del enfoque de Dios. Nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús. Que cuando pasamos por alguna situación, ¿qué es lo que hacemos? Refugiarnos en aquel que se levantó de entre los muertos. No estamos exentos de pasar por algún problema. No estamos exentos por pasar situaciones difíciles. Pero el único que nos puede mantener es aquel que se levantó, aquel que venció la muerte. Aquel que nos dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. Aleluya. A su nombre. Y ya se lo he platicado a usted. Me han dicho: oye, Abraham, ¿y a poco todavía puedes ir a la iglesia? Y le digo: sí, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Gracias, mi Dios. Cuando pasó lo de mi hijo, ¿sabe que me sentí tan vulnerable? Me creía, siempre usted muestra con sus hijos que es el hombre fuerte, ¿verdad? Y así me creía fuerte. Y yo decía: tengo a mis hijos, estoy bien. Pero cuando pasa la situación, me sentí tan vulnerable y dije: era de los que yo decía: no, yo no tengo miedo a nada. Pero esa vez tuve mucho miedo. Pero lo único que pude decir es: mi socorro viene de Jehová. Mi socorro proviene de aquel que venció la muerte. Y me dijeron: si vas a ir a la iglesia, si vas a ir a la iglesia ese día. Dije: ¿por qué no tengo que ir? Yo tengo que alabar al Señor en las buenas y en las malas. Jehová da, Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que seguir adelante sin importar nuestra circunstancia. Nosotros tenemos que seguir alabando, creyendo en aquel que murió y resucitó con poder. Aleluya. A su nombre. Es por eso que a veces nos dicen que estamos locos. Les digo: oye, pues hasta me dijeron: oye, Abraham, deberías de aislarte, tomar un proceso. Vete allá, hay unos jardines, toma unos 3-4 días terapia. Y eso. Le dije: mi terapia se llama Cristo Jesús. Mi terapia se llama Cristo Jesús. Mi refugio es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y a ese Cristo resucitado es el que le alabamos. A ese Cristo es el que servimos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Venga lo que venga, nosotros vamos a creer en ese Dios que todo lo puede y que para Él no hay imposibles. Y luego viene lo de mi mamá. Ay, Dios, dije. Pero seguimos adelante. Tenemos que hablar palabra
tenemos que dar esa palabra por parte de Dios. La esperanza se llama Cristo Jesús. La esperanza se llama Cristo Jesús. Luego viene lo de mi hermana. ¿Sabe que a mi hermana yo ya había hablado con ella esa semana? Y ya me le iba a traer. Le dije, ¿sabes qué, hermana? Voy a ir por ti. ¿Quieres venirte conmigo, estarte acá conmigo? Me dice, sí, hermano, sí quiero. Le digo, bueno. Me dice, nada más sabes que tengo una audiencia en corte. Sí, se le llama así, ¿va? Corte, audiencia. El día 23. Entonces, después de la audiencia, me voy contigo. Le digo, así le hacemos. Me habla mi sobrina el viernes. Dice, tío, dice mi mamá que si va a venir por ella. Le digo, sí, mi reina, claro que sí. Preparen ya sus cosas, lo que voy a traerme de ella. Ya para, a lo mejor ya mañana o el lunes vemos cómo lo hacemos ya para ir por mi hermana, por tu mami. Sí, es que me preguntó que si iba a venir. Sí, hija, sí, claro que sí. Así quedamos, después de la audiencia, así. Eso fue el viernes que me hablan y ya. El sábado me hablan para decirme que la habían encontrado a mi hermana sin signos vitales. Dije, Dios, pues ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Dije, lo que está pasando es tu voluntad, Señor. Y volví a decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En ese Dios nosotros hemos creído. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿sabe que sería en vano el que estuviéramos reunidos aquí, como lo decía el apóstol Pablo? Si no hubiera resucitado, ¿sabe qué? ¿De qué serviría el estar aquí al frente predicando? De nada. Pero como Él se levantó de entre los muertos, es motivo de gozo y la iglesia celebra su resurrección. Apláudale fuerte a Cristo Jesús. Apláudale fuerte al Señor y Salvador. Aleluya. Aleluya. La resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos al igual que Él. A su nombre. Es por eso que en la carta de Corintios, el apóstol le escribió en su primera carta a Corintios, capítulo 15, versículo 20, cuando menciona a Cristo, es las primicias de la resurrección de la muerte, y su resurrección es el precursor de la resurrección de todos los creyentes. Experimentarán. A su nombre. ¿Sí tiene 1 Corintios capítulo 15? ¿Qué dice? ¿20? ¿15, 20? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. A su nombre. Amén. 15, 20. Mas Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, de los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Amén. Aleluya. Resucitaremos al igual que Cristo, con cuerpos glorificados. Así lo menciona su palabra. En esta vida a lo mejor sí sufriremos dolores, sufriremos a lo mejor enfermedades, pero en la vida venidera no sufriremos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sino que disfrutaremos con cuerpos perfectos, glorificados, que anhelamos desesperadamente. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que yo he escuchado y me han dicho, ¿sabes qué? No, yo quiero este cuerpo todavía. No, tanto me ha costado. Le he invertido mucho. Pero ¿sabe qué? Yo le digo al Señor, Señor, ya cuando esté ahí en tu presencia, yo sé que tendré un cuerpo diferente. A ver, como Arnold Schwarzenegger. Será un cuerpo glorificado. ¿Y sabe qué es lo glorioso? Porque nada más estamos nosotros de paso aquí. Todo esto es pasajero. Todo esto es pasajero. Un día Dios nos va a llamar a su presencia y eso va a ser glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.
Hay unos que anhelan, hay otros que todavía no lo anhelan mucho. Pero mientras estemos aquí, ¿sabe qué? Hay que aprovechar el tiempo alabando y bendiciendo el nombre de Dios y dándole gracias al Señor en todo y por todo lo que Él ha hecho por nosotros y seguirá haciendo por nosotros. Pero cuando nosotros estemos allá, nosotros alabaremos y bendeciremos el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Esto lo habla el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan gracias a Él? ¿Cuántos le dan gracias al Señor Jesucristo? Sabe que a veces nos volvemos personas ingratas. A veces nos volvemos con nuestras acciones, a veces con nuestros pensamientos, a veces no merecemos ese amor tan grande que Cristo Jesús mostró y vino a hacer por nosotros. A veces por lo que realizamos un día, a veces por la forma en que nos expresamos. Sabe que a veces somos tan personas inmerecedores de ese gran amor de parte de Dios, que lo único que nos queda decir el día de hoy, yo creo, es decirle perdón, Cristo Jesús, porque a veces te fallamos, la regamos a veces y feo. Pero ¿sabe qué? Cristo Jesús, dice la palabra, que intercede por nosotros, y en su grande amor y en su grande misericordia, Cristo Jesús nos perdona. Y en este momento yo creo que podemos ponernos de pie y decirle al Señor Jesús: ¿sabes qué, Señor? Estamos aquí reunidos porque tú eres grande y tu misericordia es para siempre. Y dice la palabra del Señor Jesús, dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y en esas misericordias